Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Crónicas de Wilson. Hace algunos días hice un video en donde hablaba de los que yo creía que debían ser ministros del gobierno de Kast y los que no debían ser ministros del gobierno de Kast. Y un auditor me pidió que por favor hiciera un análisis sobre los principales desafíos que va a tener el ya muy posible, casi evidente gobierno de José Antonio Kast, ¿ya? Y para hacer esto lo más ordenado posible, hice una matriz de doble entrada en donde se ve el tipo, digamos, de desafío, de problemática que puede sufrir un presidente cualquiera, digamos. Eh, y que ve en primer lugar el primer eje, que es el origen, que en el fondo es si este problema, este desafío, ¿de dónde viene? ¿Viene de la sociedad, viene de la oposición o viene de adentro del gobierno o dentro de la coalición de gobierno? Y por otro lado, ¿cuál es la naturaleza del desafío? Si es un desafío en el fondo problemática coyuntural, o sea que en este caso le toca a Kast por ser Kast o por ser un presidente de derecha, o bien es un problema estructural, de larga data, de largo aliento que podría tocarle o que le va a tocar, le tocaría a cualquier presidente, digamos, sea cual sea su color político, su coalición de gobierno, sus cualidades, etcétera. ¿Ya? Por lo cual salen 4 cuadrantes y yo en este ejercicio, para hacerlo lo más simple posible, elegí el que yo creo que es el desafío más importante en cada uno de estos cuadrantes. O sea, son 4 desafíos los que voy a ver en esta oportunidad. El primero, y es el que más se ha hablado, es el tema de la calle y la opinión pública, ¿ya? Que aquí básicamente, bueno, naturalmente un problema coyuntural, porque le va a tocar a Kast por ser Kast o por ser un gobierno de derecha, y es externo porque no viene de dentro de la coalición, sino que viene, digamos, de afuera, o en este caso de la oposición, o de fuerzas, digamos, ligadas a la oposición. Yo creo que evidentemente se va a activar la calle, es una cosa que yo creo que nadie tiene dudas de eso. Ahora, el tema, yo creo que más allá de la calle, es qué opina la gente respecto a la activación de la calle. Porque la calle agarra fuerza cuando la opinión pública, cuando la gente está arriba de la pelota con lo que la calle está pidiendo. Por ejemplo, cuando salieron los pingüinos, toda la gente sí, educación gratuita de calidad. Entonces había como un sentir popular, por así decirlo, que estaba a favor de esto. Hoy día la gente está medio cansada, está chata, quiere, digamos, orden y quiere, digamos, que mejore su situación económica. Hay también nostalgia por el pasado en algunos casos. Por lo cual, yo creo que es difícil que exista, digamos, una calle que tenga cierto apoyo popular, por lo cual, más que, digamos, más que el control de la calle, aquí lo importante es el control de la narrativa. O sea, este no es un problema de represión, este es un problema de relato. Aquí lo que importa es cómo el gobierno le gana el relato a la calle, más que el gobierno ganándole, digamos, la seguridad en la calle. Yo creo que eso va a ser lo principal en este caso, y donde el gobierno de Kast va a tener que hacer lo suyo. ¿Ah? El caso que puede ser más complicado es el de la Araucanía, porque llevamos 3, 4 años, por lo menos 3 años, desde que encerraron a Yaitul, con la Araucanía bastante quieta comparativamente con lo que había sido años anteriores. Y bueno, todos sabemos o por lo menos sospechamos, digamos, que existe el nexo importante entre el Partido Comunista o entre ciertos movimientos de izquierda con la CAM, por lo cual podría ser muy posible que la Araucanía, sospechosamente, digamos, se activara en los próximos años. Y eso es un poco más complicado, porque eso no son marchas de estudiantes, no son marchas de colegio de profesores, son cosas más complejas. Y por ende más complejas de solucionar, y eso puede ser más difícil. Pero más allá de eso, a mí la calle, la verdad que es uno, dentro de estos 4 problemas, es el que menos me preocupa a mí. Así que vamos a seguir con los problemas. Vamos al siguiente problema, que es el desafío número 2, que este es estructural y es externo, o sea, es un problema que viene de la sociedad, viene de afuera, digamos, no viene del propio gobierno, aunque quizás alimentado en algunos casos por la coalición del próximo gobierno, y es estructural. ¿En qué sentido? En que le va a afectar a todos los gobiernos que existan, y no todos los gobiernos que existan ni siquiera en Chile, sino que en Occidente. Y aquí ya por temas más complejos, porque digamos la democracia
Las democracias liberales han generado problemas que ellas no pueden solucionar. Y estamos viendo también aquí como un declive, no sé si en cámara lenta o en cámara rápida, de las democracias liberales, porque no son capaces de hacerse cargo de las expectativas. ¿Cuál es la principal expectativa que ha generado el gobierno de Kast? Tiene que ver con el tema de la seguridad y tiene que ver con el tema de la migración. Y sobre todo, y que también van bastante de la mano. Y con el tema de la migración ha hecho mucho aspaviento, y en el fondo aquí todos estos videos que se ve, aquí el ex general Vial, haciendo, digamos, así como unas ciertas de performance. Aquí miren, ahí están en ¿cómo se llama esto? En la frontera, ahí así como si fueran un grupo así de la FBI, no tengo idea. Y bueno, aquí lo principal es, primero que todo, administrar las expectativas. Obviamente en una campaña presidencial es difícil administrar las expectativas porque las campañas presidenciales consisten en ganar. Y muchas veces eso se hace, digamos, generando expectativas que no se pueden cumplir. Pero eso naturalmente después te genera una complicación en el gobierno. Y esto también es algo que se ha empezado a hablar que tiene que ver con las expectativas que está generando el gobierno de Kast en esta materia. Y aquí, evidentemente, que el gobierno de Kast no tiene ninguna posibilidad de solucionar el tema de la inmigración o el tema de la delincuencia o el crimen organizado en ni un año ni en 4 años, digamos. Y, y evidentemente que si sigue alta o no se baja la percepción de inseguridad, eso va a ser un problema importante para el gobierno de Kast, quizá uno de los problemas más importantes. Yo no creo que sea el más importante, pero sí, digamos, en el top 2, digamos, top 3 de los más importantes. ¿Cómo se puede solucionar esto? No hay muchas formas. Yo creo que la única forma acá es hacer una buena comunicación de que las cosas se están haciendo. Yo creo que la gente te puede perdonar que no existan resultados si es que ve que se están haciendo los esfuerzos por llegar a ese resultado. Yo creo que mucha de la indignación social hoy día no tiene que ver tanto con la falta de resultados de las democracias liberales, sino que un poco como de la displicencia, del no querer hacerse cargo o del suponer que los problemas están en otros lados. Entonces aquí lo que yo creo que hay que hacer es básicamente cacarear todos los huevos y mostrar todo lo que se está haciendo, y este tipo de videos con drones, la cuestión en la frontera y qué sé yo creo que suman. Naturalmente que no solucionan los problemas, pero sí por último encausan, digamos, la energía a que para allá se puede solucionar. Ahora, yo no sé si se van a solucionar los problemas de esta manera, con esta forma de hacer las cosas. Me da la impresión que sí. Muchas veces, y aquí te quiero hacer un punto, ¿ah? También se ha criticado a Kast por ser una persona como simple, como sin mucha profundidad, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero yo no creo que eso sea un problema. ¿Ah? Yo creo que nosotros en Chile en Chile y Occidente, disculpen la expresión, señores auditores, pero llevamos manfinfleándonos, pero así ya olímpicamente por décadas, por años, tratando de encontrar la solución a los problemas o el problema de fondo y unas miles de cosas que yo no sé hasta qué punto han servido. Yo creo que aquí de repente el análisis es parálisis y de repente necesitamos a alguien simple que tome así decisiones un poquito más rápidas o más simplecitas, digamos, si lo que puede hacer el gobierno tampoco es mucho. Entonces mejor actuar. Así que bueno, eso era un paréntesis nomás, pero básicamente aquí tiene que ver con administrar las expectativas y comunicar bien lo que se está haciendo, o sea, tratar de cacarear todos los huevos. ¿Ya? Entonces, este es un problema importante, sí, no creo que sea el problema más importante, yo creo que los problemas más importantes vienen, estábamos viendo los temas externos, creo que los problemas más importantes vienen en el ámbito interno. Y aquí el próximo problema que tenemos es, mía chica, perdónenme. Ya, es problema interno, pero es coyuntural. O sea, es un problema que viene del gobierno, pero viene especialmente aquí, no solamente por ser un gobierno de acá, sino que por ser un gobierno de la derecha, que tiene que ver con el manejo de la coalición. ¿Ya? Eh, Aquí puse a Manuel José Osandón, no sé si sería el puesto Manuel José Osandón, quizás sería el puesto la Vanessa Kaiser, pero quizás la portada la ponga. A ver, en el manejo de la coalición, yo creo que se está perfilando claramente que el núcleo del gobierno va a ser el Partido Republicano y la UDI.
¿ya? Y un partido republicano que recordemos como que se limpió un poco con la salida de Johannes Kaiser y con el surgimiento de los libertarios. Eh, entonces aquí lo que va quedando en el Partido Republicano fuertemente es la gente que es como guzmaniana, pues que le gusta Jaime Guzmán, que es gremialista, son ex UDI, y son medio amigotes de los UDI, como que hay en el fondo como un espíritu común. Yo veo a Longueira que está súper entusiasmado con el gobierno de Kast, dando entrevistas, cuestiones, qué sé yo, bla, bla, bla. Es probable que gente como Rodrigo Álvarez, Darío Paya, Martina Rau, que son puros ex UDI, vayan a ser también ministros. El mismo Esquella, que es el presidente del partido y ahora senador, también es ex UDI. Entonces, en el fondo, hay ahí como una especie como de... Y yo creo que va a ser el primer gobierno UDI, así como en términos así como bien, bien bien categórico, e incluso quizás como el primer gobierno de derecha post Pinochet. A ver, el gobierno de Piñera hoy evidentemente fue un gobierno de derecha, pero con la gente, con mucha gente con la cual trabajó, era gente que no estaba, no sé si a política, pero como muy técnica, que no estaba tampoco ni en política y que podría haber terminado básicamente en cualquier coalición, pero terminó ahí con Piñera porque, bueno, se dio la circunstancia, pero, pero era un gobierno un poco más nostálgico de la concertación, de una RN muy legada también a la democracia cristiana. O sea, fue como un gobierno como de centro derecha, diría yo, los gobiernos de Piñera. Y este quizás vaya a ser como el primer gobierno, así como ya siguiendo el proyecto de Jaime Guzmán, de derecha, po. Y eso también genera mucha pica en mucha gente que nunca pensó que en Chile iba a haber un gobierno de alguien que haya votado por el sí. Y, y eso genera pica. Y hay gente que no quiere que acá se le vaya bien, un poco por eso. Eh, yo creo que hay más ganas de ver fracaso en el gobierno de Kast que en el gobierno de Boric, en ese sentido. Estoy pensando como en la elite de centro, izquierda, centro derecha. Creo que la elite de centro derecha quería quizás de manera ingenua que bueno, y quizás a Boric se le va bien, a todos nos va bien. En el caso de Kast eso no está en la centro izquierda y no va a estar, porque hay como una pica deportiva, digamos, muy fuerte. Bueno, me desvié del tema, vamos de nuevo, perdón, al manejo de la coalición. Está el Partido Republicano y lo van a ser el centro, y va a haber, ¿a quién hay que controlar bien? A la gente de RN y libertario. Porque la gente demócrata yo creo que se va a sumar en la medida que tú le di, en el fondo, algunos ministerios, la gente demócrata se va a sumar sin ningún tapujo y van a hacer defensa súper férrea. Yo creo que quieren pega en el fondo en el gobierno. Y tampoco me parece mala. La gente tiene que vivir y bueno, la pega es pega y bueno, ojalá que hagan buena pega. Y no creo que haya muchos descuelgues por ahí. Pero en el caso de RN es un partido que ya de por sí es bastante ingobernable. Y gente como Sandón, como Chalper, como Chaguán o como gente un poco X, puede empezar a torpedear al gobierno de todas maneras. Eh, hasta Sebastián Piñera lo vivió y Sebastián Piñera era de RN, o sea, imagínense. Entonces, aquí la única recomendación que yo doy en el caso de RN, que yo creo que no es una recomendación que sirva para solucionar el problema, pero sí para paliarlo en cierta medida, es dándole ministerio. Dándole 3, 4 ministerios decentes, digamos, al mundo de RN para que defiendan al gobierno, pues, porque también ahí están defendiendo ciertas pegas, están defendiendo cierto poder e involucrarlo en ese sentido. No se me ocurre más. El caso de Libertario es mucho más complicado, porque yo, aunque les di un ministerio, estoy pensando, no sé, por ejemplo, que le diera ya, no sé, Johannes Kaiser el Ministerio de Defensa, cosa que yo no haría, pero ya imaginen que eso sucede para dejarlos tranquilos, pero no sé, pues, o sea, Johannes Kaiser puede salir renunciando en una conferencia de prensa en vivo, en público, sin antes haber hablado con Kast al gobierno, porque no sé, porque Kast firmó un documento en Taiwán, no sé, o en India, que a Kaiser le pareció que era pro, no sé, Agenda 2030, cualquier cosa. Entonces, en el fondo, son completamente inmanejables y, y no tienen disciplina partidaria y mucho menos de coalición. Entonces, ya lo hemos visto, gente como Vanessa Kaiser,
que ya en el fondo lleva 2 horas como senadora y ya se mandó un pastelazo hablando unas cosas ridiculísimas sobre las Isabeles Allende. Entonces, gente que no tiene disciplina, que son performáticos, porque todo esto lo hacen frente a las cámaras o a las redes sociales, o sea, les gusta meter las patas con hartas luces, con hartas cámaras, y como con harto escándalo, con harta paranoia, con harta laraca, etcétera. Creo que pueden tener, sí, tienen ciertas cosas políticas que sirven, creo que tienen mayor sintonía con cierta parte de la población, sintonía con ciertos problemas, etcétera, pero son escandalosos y no tienen disciplina, son ingobernables. Yo no sé cómo lo van a hacer. Yo, la verdad que no sé cómo lo van a hacer con el mundo libertario. Para mí eso me parece un misterio, ¿ya? Porque hay mucha gente como Gonzalo de la Carrera, como la Gloria Neivellán, o sea, mucha gente de ese perfil que está en esta fila y que puede salir con cualquier lecera, que va a salir con cualquier lecera. Eso. Y vamos con el último problema, que yo creo que es el problema más importante, que tiene que ver con el recurso humano y con los cuadros políticos. Y este es un problema que es estructural, porque lo están viviendo todos los partidos políticos, que no vengan, no, que los cuadros del Partido Socialista, no, los cuadros del Partido Socialista son charchísimas, ¿ya? ¿Son menos charchas que los del Frente Amplio? Sí, pero son charchas igual. Y no, que los cuadros del piñerismo y del piñerismo, bueno, etcétera, también son muy malos, pero son menos malos que los del Partido Republicano. Pero aquí no, aquí son todos malos. Esta cuestión es, y malos comparativamente, porque eran mejores hace años atrás. Entonces aquí hay un proceso, digamos, estructural, en donde los cuadros políticos y el recurso humano en la política ha ido empeorando en los últimos 15, 20 años. ¿Ya? Eso es, en el fondo, una cuestión que ha sido así. Pongamos el ejemplo del gobierno de Boric, o sea, pintaban a este tipo como Monsalve, que era así como casi que, no sé, como Elliot Nessman de la seguridad y no sé qué cosa, y terminó siendo de una calaña, pero indecente. Entonces, bueno, y aquí tenemos, yo aquí puse esta figurita, que es el diputado Cristian Araya, pero como el diputado Cristian Araya hay mucho, no solamente en el Parlamento, sino que aquí el gran problema que hay es cómo se va a llenar todo esto, las seremías, las jefaturas de los gobiernos. Hay que llenar muchos cargos y en muchas regiones del país. Y eso va a ser muy complicado aquí. Entiendo que Sebastián Figueroa es la persona que está haciendo esto. No sé cómo lo va a hacer. O sea, yo invertiría mucha plata en esto, o sea, tener un ejército, un equipo de abogados y de informáticos que busquen, pero todos los antecedentes de la gente que va a agarrar seremía en este gobierno. Porque yo tengo la impresión de que nos vamos a llenar de lumpen, o sea, de lumpen así, de mala calaña, de gente que, o sea, lo veo ya, o sea, ya me imagino las portadas en los diarios de, oye, no sé, Ceremi, de Ñuble, de no tengo idea, de economía, le pegaba a la señora, se robó plata del culto, lo pillaron manejando curado, sale en Facebook con una foto de Pinochet diciendo no estoy ni ahí con no sé, el gobierno mundial 2030. O sea, esa cuestión yo creo que o sea, hay mucha gente así. Hay mucha gente así. Entonces, tienen que elegirlos con pinzas. Y no elegirlos con pinzas, y aquí hay que bajar las expectativas. O sea, un gobierno de excelencia no lo va a hacer, pero por ningún motivo. Yo creo que lo que hay que hacer aquí es elegir gente que no sea funable, que no vaya a ser en el fondo gente que salga en CIPER como el perfil de los nuevos Ceremi del Bio Bio, ¿cachai? Puros puta, malacatosos, pero de última categoría. Porque esos son los que están militando. Hay muchos militantes así. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto y el señor Sebastián Figueroa tiene que tener ojo. Tiene que tener ojo. O sea, eh, yo creo que es mejor poner a alguien sin ninguna experiencia, pero que no tenga antecedentes penales o que no tenga estupideces en las redes sociales de partida. Así que, bueno, eso. Yo creo que este es el problema más complejo. No solamente insisto, no solamente por el tema de la inoperancia que va a haber en el gobierno, porque en el fondo los cuadros son malos,
como lo son malos en el gobierno de Boric, como fueron malos en el gobierno de Piñera 2 y como fueron malos en el gobierno de la Bachelet 2. ¿Ya? O sea, yo creo que eso, y como sería malo también, aunque hubiese ganado Toa, que no, que la Toa, no. También hubiesen sido cuadros malos los de la Toa. Igual de Piruja, ya con más experiencia, pero Piruja igual. Y los de Matei también hubiesen sido malos, todos hubiesen sido malos, ¿ya? Eh, y eso es una pena, pero hay que tener cuidado con los escándalos, porque aquí puede haber muchos escándalos y esa cuestión te derriba un gobierno. Así que ese, señores, es mi análisis. Espero que les haya gustado y también comenten si ustedes creen que me faltó algún problema, si es que el fondo dentro de estos problemas, qué soluciones ustedes creen que podrían tener, etcétera. Que estén muy bien.